Bien, vamos a dar inicio. Buen día a todos, a todas y todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida a la ponente Cinia Venecia Torres Lugo al tercer Congreso Estatal de Academias Estatales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través de la Academia Estatal de Bienestar y Seguridad Escolar. Me permito leer la semblanza curricular de la ponente. La licenciada Cinia Venecia Torres Lugo estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde egresó. Estudió la licenciatura en enfermería, tiene 8 años como docente en educación media superior y actualmente se desempeña como docente en el área de poricultura en CECITE Hidalgo, plantel Tetepango. Está certificada en competencias docentes de 2014 y evaluada como docente en 2016. Actualmente estudiando diplomado de educación preescolar en ULSA, Puebla. La maestra Cinia Venecia Torres Lugo nos compartirá la conferencia sobre el tema La educación en tiempos de pandemia a las y los presentes. Los invitamos a mantener las cámaras encendidas, micrófonos apagados y ser muy respetuosos con el uso de la plataforma. Al final, la participación de nuestra ponente se colocará en el chat un formulario que nos servirá para atender dudas o cuestionamientos, evaluación, propuestas y registro de asistencias. Cedo el uso de la voz a la ponente Cinia Venecia Torres Lugo. Gracias a todos y bienvenidos. Nada más espero la proyección de las diapositivas, por favor. Y pues antes que nada darles las bienvenidas a todos. Estoy viendo que hay bastantes jóvenes, desconozco el nivel educativo, sin embargo les doy la bienvenida a esta plática porque es importante, lo vamos a ir viendo, el involucramiento de los alumnos, así como de todos los que somos docentes. Bienvenidos y gracias. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, José María Morelos y Pavón, plantel Tetepango. Agradezco a la Academia Estatal de Bienestar y Seguridad por la invitación a participar en este tercer congreso. Continuamos, por favor. Una arriba, por favor. ¿Cómo se va a desarrollar la plática? Se va a desarrollar en 2 secciones. La primera, que es parte del trabajo del cual recopilé y envié en la convocatoria del mes de febrero-marzo de este año, de la cual surge la invitación. Y el siguiente apartado que habla sobre los retos que hemos enfrentado los docentes y la educación media superior. Continuamos, por favor. Si bien recuerdo, cuando me hicieron la invitación, me comentaba la maestra Santa, me decía: maestra, bueno, está muy buena su información, sin embargo, sí nos gustaría que nos platicara su experiencia, cómo ha sido su experiencia desde casa, dar las clases de casa. Y yo le dije: claro que sí, maestra, creo que todos los que somos docentes tenemos algo que platicar y algo que expresar dentro de nuestro sentir en el quehacer diario de la educación. Iniciamos con la introducción. Como bien sabemos, el 2020 marcó la historia de la humanidad. La pandemia de la enfermedad por coronavirus provocó una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. El último año y medio ha sido un tiempo desafiante para el mundo, pues en marzo se nos anunciaba la llegada de una nueva enfermedad sin tener precedente de su alcance. A lo mejor probablemente sabíamos por las noticias, escuchábamos lo que ocurría en otras ciudades, Italia, España y en mismísimo China, ¿no? Entonces, pero no teníamos idea de lo que nos enfrentábamos y cuál era la situación, y no solo de educación, sino de salud. Entonces, desde ese tiempo, pues ya, como lo comentaba el secretario de Salud en la mañana,
A ustedes no recuerdo, no, veo muchos jóvenes, sin embargo en 2009 nos tocó vivir una pandemia de influenza H1N1, que fue la primera. Sin embargo, una semana, 2 semanas máximo, comparado a lo que llevamos año y medio con diversas repercusiones, con diversas indicaciones, el cierre de escuelas, el cierre de actividades básicas. Continuamos, por favor. En la esfera de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación y... Las verduras de mi mamá, ¿eh? El deporte, la actividad física, por tal motivo. Apagamos micrófonos, por favor. Continuamos. En la esfera, dentro de estos 190 países, cabe destacar pues que se incluye a México, pues estos datos se recopilan de la UNICEF en el periodo de julio 2020. Continuamos, por favor. Como les comenté al inicio, esta ponencia habla no solamente de lo que fue el coronavirus. A lo mejor algunos dirán, pues ya es muy repetitivo. Sin embargo, como les comento, fue planteado desde febrero, marzo de este año, cuando sale la primera convocatoria. ¿Qué rescato de esto? De estos archivos, de estos documentos, datos de impacto en educación media superior. ¿Cómo estaba nuestro sistema media superior y cómo nos afectó la pandemia? ¿Qué más podemos hacer cuando recibimos un sistema educativo frágil y ya quebrantado antes de la pandemia? ¿Cómo hacemos para rescatar a estos jóvenes y qué más podemos hacer cuando creo que se ha hecho de todo? Continuamos, por favor. El impacto. Dice, como resultado de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno mexicano tras el inicio de la pandemia 2019, en 2020, millones de niños se vieron obligados a seguir sus estudios desde casa. El coronavirus está cambiando instantáneamente la parte o cómo se imparte la educación. Ahora la escuela y el hogar se convierten en un mismo lugar tras las regulaciones necesarias. ¿Qué pasó? El gobierno dijo, se suspenden las clases, se van. Sin embargo, pues no sabían lo que acontecía o lo que pasaría después. Yo creo que ni uno como docentes, ni padres de familia, ni los mismos estudiantes, todos estábamos felices porque se nos iba a dar una semana más de vacaciones. Sin embargo, pues realmente no sabíamos que hasta la fecha no podemos regresar. Continuamos, por favor. Como les comenté, del artículo rescato esta importante información, todos los que somos de media superior, y sabemos, la pandemia está golpeando nuestro frágil sistema educativo y los resultados serán desoladores. En especial, los servicios de educación media superior serán los más afectados, pues antes de la contingencia ya experimentaba su propia crisis. Esto es un estudio entre 2018 y 2019 que realiza el TEC de Monterrey de la educación media superior. ¿Cuál fue lo que detectó antes de la pandemia? Rezago en aprendizajes prioritarios, problemas de retención escolar, problemas de equidad de ingreso y permanencia, caída histórica de la matrícula en 1.8% y deficiencia presupuestaria. Desde ahí, en 2018, ya se hablaba de un recorte en el presupuesto para educación media superior. Entonces, esto es hasta antes de la pandemia, 18-19, ya se contaba con una deserción de 1.8%. Entonces, ¿qué nos esperaba con la pandemia? Continuamos, por favor. Ante el escenario de esta magnitud, los antecedentes de la afectación en educación media superior y superior pueden servir como referente al escenario sumamente complicado que se avecina para una cobertura en niveles educativos este año. Entonces, imagínense, para 2018 ya teníamos deserción, ya teníamos baja en la matrícula, ya teníamos ciertos problemas. ¿Qué nos venía
después de marzo 2020. Continuamos, por favor. En la gráfica podemos mostrar el crecimiento de lo que es entre 2000 y 2006 teníamos una matrícula aproximadamente a nivel nacional de medio superior, que es bachilleratos, llamándose cualquier tipo de institución, sea COBAES, CECITE, Telebachillerato o de GETI, 787,160 alumnos. Para el periodo hace el comparativo el artículo o los datos que entre 2008 y 2013 la matrícula disminuyó casi en un 86,000 alumnos. Nos recuperamos entre el 14 y el 19 con 796,400 alumnos. Sin embargo, hace referencia a que la caída de la matrícula se verá reflejada como entre el 2007 y 2012. Aproximadamente 100,000 alumnos estarán dándose de baja en un solo periodo de 6 meses a partir que se da la instrucción de la escuela en casa. Continuamos, por favor. Según la UNESCO, 861.7 millones de niños y jóvenes de 119 países se han visto afectados al tener que hacer frente a la pandemia global que nos ha sacudido en este año. Vuelvo a remencionar, dentro de esos 119 países, pues está México, ya que es un estudio de América Latina y México. La pandemia de COVID-19 interrumpió la vida académica de casi 5 millones de jóvenes que cursaban actualmente el bachillerato en México. Es decir, que los datos, el panorama que se nos presentaba, pues realmente era desolador. Y esto en un periodo de 4 o 5 meses que se había dado la instrucción de continuar la escuela en casa. Continuamos, por favor. Se estimó que la deserción escolar superó los 2.5 millones de estudiantes desde el nivel preescolar a bachillerato, tan solo entre abril y agosto de 2020. 2.5 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. Esto representa un 10% del total de alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En el caso de la educación superior, el 8% de los estudiantes dejaron de asistir a clases. Continuamos. Dentro de la información, lo que se rescata y que muy bien lo tiene definido, los que menos tienen serán los más afectados. La pandemia afectará a todos los estudiantes, pero más a aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes de la crisis. Esto es al 48% de los estudiantes provenientes de los hogares de menores ingresos. Es por ciento de nuestra población estudiantil, la mitad no cuenta con los recursos necesarios para seguir su educación desde casa. Continuamos, por favor. La desigualdad ante la escuela en casa. La suspensión de las clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad de los aprendizajes, ha impuesto desafíos que se han abordado mediante diferentes alternativas y soluciones en relación con los calendarios escolares y las formas de implementación del currículo, por medios no presenciales y con diversas formas de adaptación, priorización y ajuste. Hago referencia a estas 3 últimas palabras, adaptación, priorización y ajuste, ya que nosotros como docentes tuvimos que incorporar estas 3 palabras, adaptarnos a la nueva normalidad, priorizar en nuestros aprendizajes clave y ajustarlos a los tiempos y forma de trabajo. Es decir, fue todo un reto para nosotros el implementar la escuela en casa para el nivel medio superior. Continuamos, por favor. Dice, estas medidas terminan por iluminar la realidad,
de los muchos roles que la escuela ofrece además de lo académico, ya que para algunos resulta muy complicado e incómodo, mientras que para otros la situación fue menos preocupante. En ciudades donde el 70% de los estudiantes vienen de familias de escasos recursos, llevar la escuela a casa significa enfrentarse a no poder ofrecer comida adecuada y mucho menos tecnología o conectividad para el aprendizaje online. Hay que reconocer el trabajo de los papás que han hecho un gran esfuerzo por brindarle a los hijos todos los medios necesarios para seguir estudiando, porque hay personas que lo aprovechan y hay personas que no lo están aprovechando. Lo comento porque se hizo al inicio un comentario de que usaran la plataforma de manera ordenada y me estoy dando cuenta de algunos mensajes que están publicando. Continuamos, por favor. Entonces, hacer el reconocimiento a los padres de familia que han hecho un esfuerzo, pues como les dije en un principio, muchas se cerraron comercios, se cerraron actividades esenciales, hubo desempleo los primeros 6, 7 meses. Sin embargo, pues el padre de familia hizo todo lo posible porque el hijo continuara con la actividad. La realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Es que la mayoría de las escuelas no estábamos preparadas ni estamos preparadas para este cambio que permite reconocer el acceso desigual a Internet. Es tan solo uno de los problemas que enfrenta nuestro sistema educativo. Esa es la mínima y la más compleja de todas nuestras, pues así que de nuestros limitantes, la falta de Internet en ciertas zonas pues de todo el estado, más bien dicho. Continuamos, por favor. De los datos a la realidad. ¿Cómo recibimos la educación media superior para 2020? Para 2020 ya teníamos 2.5 millones de alumnos con los 3 niveles, 100,000 alumnos de bachillerato dados de baja. Entonces, ¿cuál nos presentan? Un sistema educativo pues relativamente un panorama desolador del cual pues uno tenía que buscar las diversas estrategias para poder rescatar algo y minimizar ese daño que ya se venía presentando. Continuamos. Como a continuación, una pequeña, un resumen de lo que es mi escuela, CECITE Plantel Tetepango. ¿Dónde se localiza? Es uno de los municipios del Valle de Mezquital, localizado a 57 kilómetros de la ciudad de Pachuca, comunicado por la carretera Tula-Pachuca vía Jacuba, como le llamaban anteriormente el Camino Viejo. ¿Por qué hago referencia de la localización y la pertenencia? Pues relativamente está cerca de la capital del estado, 57 kilómetros, 60 minutos exagerado. Sin embargo, a pesar de ser una localidad que se encuentra cerca de la capital, pues no cuenta con los servicios básicos para poder continuar con los estudios básicos. Ahora podríamos considerar hasta el internet, ¿no? Tiene medios de comunicación, carreteras de acceso. Sin embargo, pues hay localidades que realmente no cuentan ni con la señal de teléfono. Continuamos, por favor. Vamos, es una imagen para darnos cuenta más o menos de la magnitud de lo que es de lo pequeño que es la comunidad y de su ubicación dentro de los 84 municipios del estado. Continuamos, por favor. ¿Por qué quise marcar las colindancias? Para hacer referencia, y mis compañeros no me dejarán mentir, tenemos una matrícula muy grande. Sin embargo, pues no toda procede del municipio de Tetepango. Nosotros cubrimos la demanda de los municipios vecinos, como lo es Francisco y Madero, con el quien colinda al norte, el municipio de Mixquiahuala, al sur con el municipio de Atitalaquia, al este con Ajacuba y al oeste con Tlaxcuapan y Tlahuelilpan.
Y también llegamos a tener alumnos de Tula y de Atotonilco de Tula. Continuamos, por favor. Algunas estadísticas del municipio como tal, rescatamos el nivel de escolaridad, donde la mayoría de la población en un 66% cuenta con educación básica, el otro 18% solo cuenta con educación media superior, solo 18% de la población cuenta con educación media superior, aún teniendo la escuela dentro del municipio. Continuamos. La tasa de alfabetización de 15 a 24, 97% es alfabetizado y de los 25 en adelante, 89%. Dando esto, pues la mayoría de la población, en 89%, cuenta con alfabetización. Asistencia escolar por grupo de edad. Aquí podemos ver pues ahora sí que la desigualdad desde preescolar 50%, educación básica 98 y 91%. ¿Qué pasa a partir de la educación media superior, que es el 15 al 24%? Solo asiste el 36.3% de personas. Continuamos. ¿A qué se dedica en su mayoría el municipio de Tetepango? Pues se dedica a lo que es el campo, actividades del campo como la siembra, cosecha de lo que es el maíz, frijol y chile. Son las actividades básicas de las cuales el municipio depende, en minoría pues el comercio, el transporte, etcétera. Entonces lo que se aboca mayormente es al campo. Continuamos. Nada más como resumen, en 2020 la población de Tetepango era de 11,768 habitantes. En 2015, en un estudio de INEGI, el 50% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 6% en situación de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 26%, mientras que la población vulnerable el 6%. Aquí hace referencia a los servicios básicos que no tenían acceso a alcantarillado, red de suministro de agua, un baño y energía eléctrica. Entonces, es a lo que nos enfrentamos en una comunidad o un municipio pequeño y con cierto grado de pobreza. Continuamos, por favor. CECITE Plantel Tetepango. Se destaca por su labor educativa de 24 años de trabajo, sobresaliendo en las áreas académicas, tecnológicas, deportivas y culturales. ¿Cómo inicia nuestra escuela? Nuestra escuela inicia con 78 alumnos y 2 carreras técnicas. Hago referencia a las carreras técnicas, pues al egresar nuestros alumnos salen con una cédula profesional para incorporarse al campo laboral los que no sigan estudiando. Es por eso la importancia de seguir su formación a pesar de las contingencias y las condiciones que se nos presentan, pues para nosotros es un reto el egreso de estos jóvenes, que como les dije, algunos seguirán estudiando y otros se incorporarán directamente al campo laboral. ¿Y quién está atrás de ellos? Pues su escuela, sus maestros. Continuamos, por favor. Continuamos. Nos regresamos un poquito para hacer mención de las carreras. Actualmente, hace 24 años contaba con 2 carreras. Actualmente se ofrecen 8 carreras: enfermería general, ecoturismo, preparación de alimentos y bebida, procesos de gestión administrativa, puericultura, laboratorista químico, soldadura industrial, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. ¿Por qué hago referencia? En primera, al crecimiento de la escuela de 2 carreras a 8. Después, porque son carreras prácticas, teórico-práctico. Entonces, para nosotros ha sido todo un reto el poder implementar y seguir brindando los aprendizajes para lograr el objetivo o la culminación de su carrera técnica. ¿Cómo haces en enfermería general?
cómo hacen en preparación de alimentos y bebidas si no cuentas con el laboratorio o la cocina dentro de tu casa, cómo haces el laboratorista químico para hacer sus prácticas y qué decir de la soldadura industrial. Continuamos, por favor. Ese es el reto al que nosotros nos hemos enfrentado, brindar educación de calidad y brindar las herramientas para que el alumno logre comprender sus aprendizajes. El plantel cuenta con una matrícula de 1,500 alumnos inscritos, los cuales son atendidos por 39 docentes con capacidad reconocida, ya que de ellos el 95% está evaluado en educación media superior. De igual forma, 100% de los docentes está evaluado en el programa de profesionalización de la Secretaría de Educación Básica. ¿Por qué hago referencia a esto? Pues porque no somos una escuela improvisada, no somos una escuela nueva, somos una escuela con gran trayectoria, por lo cual es un compromiso de nosotros seguir brindando educación de calidad. Continuamos. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros como docentes? ¿Cuáles fueron el contexto? Lo rescaté de un documento que el subdirector nos proporcionó. Y entonces la segunda parte pues es lo que nosotros. ¿Cuáles eran las deficiencias o los problemas que teníamos antes de la pandemia con los alumnos? Pues dice que la falta de hábitos de estudio, adicciones, embarazo adolescente, impuntualidad, rezago educativo en la comprensión lectora y habilidad matemática, haciendo referencia a la parte de los aprendizajes prioritarios. Ya presentábamos un rezago educativo en comprensión y habilidad lectora y matemática. ¿Cuáles son los problemas que nos enfrentamos actualmente? Pues la falta de recursos, ya sea económicos, infraestructura o tecnológicos, de esto incluyendo todo lo que es el internet. Los alumnos se han incorporado a la parte laboral para apoyar a los padres de familia en el trabajo y la desintegración de las familias, ya sea por fallecimiento, por separación, pues si bien hemos sabido, la pandemia nos ha presentado diferentes circunstancias, tanto buenas como malas. Entonces, eso es lo que nos ha dejado. Continuamos, por favor. ¿Cuál ha sido el reto que nos enfrentamos? Ya lo comenté. 1, seguir brindando educación de calidad. 2, incorporar los aprendizajes para que el alumno pueda tener un aprendizaje significativo. Pero ¿cómo le hacemos si el alumno no tiene los medios? ¿Cómo hacemos llegar cómo le transmito un video si no tiene internet? ¿Cómo le hago si no puede? Aparte de las identificados, también vemos el ausentismo. Mucho joven no se conecta, que ahorita que está en la mañana no había tantos jóvenes alumnos, sin embargo ahorita lo menciono. Luego me queda la duda, no sé, aquí si me pueden. Tienen tiempo para conectarse en Facebook, tienen tiempo para WhatsApp, sin embargo para una sesión de 50, 40 minutos no alcanzan los datos y esa es una realidad. Quien tiene la posibilidad, pues desgraciadamente no tiene el interés de seguir o tomar la sesión, así sea de 40, 50 o 1 o 2 veces por semana. Continuamos, por favor. ¿Qué tuvimos que hacer al inicio? En muchos documentos lo llaman el espacio virtual. ¿A qué consideramos espacio virtual? Al lugar, a la tecnología, al escritorio, a los tiempos. Nos marca mucho que al inicio de las clases virtuales tenemos hora de entrada, pero no de salida. Así pueden ser 11, 12 de la noche y seguimos recibiendo mensajes, recibiendo tareas. Para el docente, créanme que es una parte muy importante el crear su espacio virtual. Sin embargo, pues a veces no se respeta. Tuvimos que implementar estos espacios sin interrupciones dentro de la casa para poder ofrecer lo que el alumno está solicitando. Seguimiento de sus estudios. Continuamos.
También ha sido un reto, pues lo comento, somos ya maestros mayores de 30 y tantos años y como digo, tiene trayectoria de 24 a 25 años, por lo tanto hay maestros que desde que inició el plantel, pues están trabajando con nosotros. No somos recién egresados, por lo cual yo siento, algunos, no todos, nos ha costado la actualización de los dispositivos electrónicos, el uso de plataformas y las actualización en todo lo que fue las TICs. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo platico brevemente. Pues tuvimos que mantener contacto con los jefes de grupo para dar el seguimiento y la continuidad, cómo nos comunicábamos con ellos. Si no teníamos, a lo mejor creábamos los grupos, pero no, a lo mejor el alumno dejaba en el directorio en orientación, sin embargo, pues no era o no coincidía. Entonces, todo ha sido todo desde la localización de los alumnos, desde el periodo de febrero, del semestre febrero-julio 2020, pues todo ha sido todo un reto mantener la comunicación. Continuamos, por favor. ¿Qué nos ha funcionado y qué hemos propuesto? Pues la coordinación y comunicación con las academias locales. ¿Para qué? Pues para el planteamiento de estrategias de aprendizaje. ¿Qué hacemos nosotros los docentes? Muchas veces he escuchado comentarios que dicen, no, pues yo quisiera ser docente porque llevan año y medio sin hacer nada. Perdón, sin hacer nada. Creo que de implementar la escuela en casa, pues ha sido un trabajo muy, pero muy, nos quita demasiado tiempo desde la elección del material que se les va a dar, que si un video, que si artículo, elaboración de material didáctico. Y aún así, tenemos que hacérselo llegar a todos los que no tienen el acceso a Internet, ya sea por correo, ya sea por un mensaje de texto. El docente tiene que buscar la forma de que llegue al alumno esa información. Continuamos, por favor. Otra de las estrategias que nos funcionó fue, ¿quién es la escuela? ¿La escuela son los docentes? No, la escuela está conformada por ciertas partes. Al docente no le podemos dejar la responsabilidad como tal de si el alumno no se conecta, que si el alumno ya reprobó, que si no ha entrado a la clase. Nosotros no podemos estar, tenemos grupos, 4 o 5 grupos, entonces no podemos estar al tanto. ¿Qué fue lo que se propuso después de reuniones y reuniones? Pues implementar el trabajo colaborativo, ya que la escuela no solo es el docente, hacer partícipes a nuestros compañeros coordinadores, control escolar, psicología y claro que sí, pues la dirección de la escuela para plantear alguna estrategia que nos favoreciera y nos ayudara a localizar a los alumnos que nos estaban faltando, que no estaban entregando, que estaban reprobando. ¿Cuál fue esa estrategia? Involucrar al padre de familia en el aprendizaje del joven. Continuamos, por favor. Fue de vital importancia el trabajo colaborativo de todas las áreas del plantel, pues como bien lo dije, el docente no puede hacerse cargo ni responsable de todo lo que sucede dentro de la escuela y dentro del aprendizaje del alumno. Somos responsables de enseñar y de evaluar, más no de buscar las alternativas para tan siquiera encontrarlos. Se puso a elaborar todas las áreas de la escuela, psicología, dirección, coordinadores, para hacer un trabajo coordinado y colaborativo, como lo mencioné al inicio, para dar, en primera, para encontrar a los alumnos y en segunda, platicar con el padre de familia qué es la situación que estaba pasando, por qué no se conecta, por qué no entrega trabajos, por qué sí se inscribió y no le dio continuidad, por qué sí cursó primer parcial y segundo parcial no. Entonces, todo esto fue trabajo en equipo, involucrar a todas las áreas del plantel. Continuamos, por favor. Continuamos.
Como lo comenté, el trabajo no ha sido nada más sentarnos frente a la computadora y ver qué pasa. Hay docentes comprometidos con brindar atención y hacer llegar el conocimiento a sus alumnos. En la diapositiva anterior veíamos una compañeras del área de laboratorista químico que fueron hasta, pues, dentro de su tiempo libre y eso, grabar videos para poder hacer llegar el conocimiento a sus alumnos. En la siguiente diapositiva, profesora de preparación de alimentos y bebidas, también muy comprometida con su carrera, creando espacios dentro de su casa para poder implementar la carrera de alimentos y bebidas, así como nuestros compañeros, les hacía mención, de laboratorista químico, buscando su material y tratándolo de hacer llegar a todos nuestros alumnos. Continuamos. ¿Cuáles han sido los resultados de esta estrategia de involucrar al padre, de trabajar en equipo, de estar al pendiente de cada una de las situaciones de los alumnos? Actualmente tenemos 1,460 alumnos inscritos. En el semestre febrero-julio, que fue el del año pasado, cuando empezó la pandemia, se quedaron 1,452 alumnos, actualmente con un índice de deserción del 6.9%. Esos son los resultados de trabajar año y medio en coordinación con las diferentes áreas. Continuamos, por favor. Yo me pregunto y les pregunto, y esta era mi parte de reflexión, si ya bien recibíamos un sistema de media superior quebrantado, ¿qué más podíamos hacer? ¿Qué más podemos hacer? No sé ustedes, como jóvenes, ¿qué quieren que uno más haga cuando se han buscado todos los medios para seguir brindando esta atención, esta educación? Se les manda por correo, se les manda mensaje, se les ha buscado. Entonces, yo creo que de nuestra parte se ha trabajado hasta donde se ha podido. Sin embargo, pues no vemos, en las estadísticas están, nosotros no hemos tenido datos tan desfavorables. Sin embargo, pues sí no estamos invitando qué más podemos hacer para poder continuar con esta situación, pues ya que no vemos el regreso próximo. Continuamos, por favor. ¿Qué más podemos hacer como parte para concluir? Pues yo puse 2 en los alumnos y los docentes, pues muchas veces, ¿qué nos toca como docentes? Seguir interactuando con ustedes, preguntar por su estado de salud, por su familia, ya sea por un mensaje, por la plataforma, concientizarlos de la importancia que es la terminación de media superior. No sabemos después si van a seguir, si tienen los recursos para una licenciatura o quién se tendrá que incorporar al campo laboral. Una parte muy importante que yo recalco de esta parte es la participación del padre de familia. No digo que se siente con ustedes o con los alumnos a hacer la tarea, pero sí al estar pendiente del hijo que se conectó, que no se conectó, que se envió tareas. Nos estamos conectando todos los días, tenemos horarios, seguimos trabajando normal. Entonces, pues sí, de esta parte sería muy importante que los padres nos ayudaran con esa parte que les corresponde, estar un poco al pendiente de la realización de los estudios de sus hijos. Por parte de los docentes, hacía referencia, pues ser empáticos de allá hacia acá, de la parte directiva, administrativa, pues realmente hay veces situaciones que salen de nuestras manos y como bien sabemos, pues nosotros estamos conscientes, ¿no? Si no doy una sesión, el retraso que tengo en mi programa, entonces, nosotros hay veces no hay internet, no hay luz y son cosas que salen, así vivamos en la capital del estado, así vivamos donde vivamos, pues hay diferentes interrogantes que nos hacen pues limitar nuestro trabajo. También la carga excesiva en la parte administrativa, que nos piden demasiadas cosas de la parte administrativa. Disculpe que la interrumpa, solo para avisarle que le quedan 10 minutos, por favor. Sí, estoy por finalizar. Gracias. Esa parte ya,
son los puntos que recomendaría. Para finalizar, cuando me hicieron la pregunta, es ¿cómo calificaría su experiencia dentro, como docente, dentro de la educación? Podría decir que satisfactoria. Podría yo hacer mención que ha sido una experiencia satisfactoria desde la parte personal y profesional. ¿Por qué satisfactoria? Porque lo hubiera calificado como exitosa si hubiera habido respuesta de igual manera, si los alumnos se esforzaran al igual que nosotros, si esto fuera recíproco, si el estudio, el involucramiento, créanme que hemos hecho muchas cosas, seguir estudiando o en este tiempo que hemos podido. Entonces, ¿cómo la califico? Sería una experiencia satisfactoria, más no exitosa por la falta de compromiso del otro lado que vienen siendo los alumnos. Agradezco su tiempo y reconozco el trabajo de cada uno de los docentes, no solo de media superior, sino desde preescolar, primaria, secundaria, pues hoy en día no hemos dejado de trabajar con un solo fin, que el alumno siga sus estudios y que la pandemia no detenga su formación académica. Gracias por su tiempo y damos por concluido. Agradecemos la participación de nuestra ponente, la maestra Cinia Venecia Torres Lugo. Reciba el presente reconocimiento por su participación en el Congreso Estatal de Academias Estatales. Agradecemos su asistencia, a la asistencia de todos y todas ustedes en esta actividad, estando presentes 288 participantes. Se concluye y damos continuidad al tercer Congreso Estatal de Academias. Gracias por su participación.